Una compañía produce motores eléctricos pequeños en cada una de sus 3 plantas para 4 fabricantes de instrumentos. Los costos de producción de unidad varían según las ubicaciones, debido a diferencias en el equipo de producción y en el rendimiento de los trabajadores. Los costos de producción por unidad y la capacidad mensual se presentan en las siguientes tablas. Como nos plantea el ejercicio, tenemos 3 plantas. Ahí tenemos lo que es la planta A, B y C, cada una con su capacidad de producción mensual, como también tenemos 4 clientes y su demanda con sus valores respectivos. Al lado derecho tenemos la tabla de costos por unidad de transporte para las 3 plantas y para los 4 clientes. A continuación, rescatamos los datos de las tablas que nos planteó el ejercicio. Como podemos ver, capacidad de producción mensual de las plantas son 900, 1000 y 800. También la demanda de los clientes con valores de 900, 500, 700 y 700 respectivamente. Por otra parte, también anotamos los valores de los costos de unidad de transportes, que son los pequeños recuadros de color verde. Una vez anotando todos los datos, tenemos que verificar si la sumatoria de la demanda es igual a la capacidad de producción. Y como podemos ver, la sumatoria de la demanda es 2700 y la sumatoria de la capacidad de producción es 2800. Y ahí analizamos que no son iguales. Es por ese motivo que se aumenta una planta D con el valor de 100 para así poder igualar al valor de 2800. Y en cuanto a los costos de la planta D, serían 0 para toda la fila y están diferenciados de color amarillo. Ahora les explicaré cómo volver a ceros tanto la demanda como la cantidad de producción mensual. Como podemos ver, los que están tachados es porque ya ingresaron a las casillas hasta volverse cero. Ya. Lo primero que se hace es buscar el mínimo costo por unidad, que serían los recuadros de color verde, y tenemos que buscar el valor menor sin tomar en cuenta los ceros. Y como vemos, el valor menor es el número 6, pero resulta que existen 2 valores de 6 y podemos empezar de forma aleatoria. Primero tomaremos la columna de clientes 1 y la planta B. Como observamos, la demanda del cliente 1 es 900 y la capacidad de producción de la planta B es 1000. Y como de la demanda solo tenemos 900, entrará todo y la capacidad de producción mensual rescatamos lo que es 1000 menos 900 y nos quedaría 100, lo cual la demanda estaría quedándose en 0. Por lo tanto, tachamos la columna del cliente 1 porque quedó en 0. Ahora tenemos el siguiente valor de 6. Con el mismo procedimiento haremos. El cliente 4 tiene 700 de demanda y la planta A quedará con la diferencia de 900 menos 700, que quedaría 200. Luego tachamos lo que es la columna donde quedó 0, que es el cliente 4. Y posteriormente buscamos de nuevo el valor menor de los costos por unidad y sería el 7. Pero como la columna ya quedó tachada, la columna quedó en 0, no se toma en cuenta y procedemos a buscar otro siguiente valor, otro costo mínimo, que sería el 8 del cliente 2 con una demanda de 500 y la planta C con una capacidad de producción de 800, por lo que entraría 500 y quedaría en 0, porque en la planta C tenemos 800 que se restarán con 500 y quedaría en 300. Viendo ya hallar esas dos casillas, se aplicará el mismo procedimiento para los demás clientes y plantas hasta llegar al valor de 0. Ahí tenemos una fórmula que nos sirve para saber cuántas casillas exactas tenemos que tener.
sería m más n menos 1, que sería 4 columnas más 4 filas menos 1 y igual a 7. Por lo tanto, tendríamos que tener 7 casillas llenadas. Y al final, para sacar el costo inicial, simplemente multiplicamos y sumamos las casillas llenadas. La primera casilla, 200 por 10, más 700 por 6, más 900 por 6, más 100 por 12, más 500 por 8, más 300 por 10 y más 100 por 0. Y por lo tanto, el costo sería total de 19.800. Ya bueno, continuando con la exposición, tenemos el siguiente ejercicio que dice, 3 fábricas envían su producto a 5 distribuidores. Las posibilidades, los requerimientos y los costos unitarios de transporte se dan en la siguiente tabla. Bueno, como podemos ver, tenemos 3 fábricas y 5 distribuidores. Dentro del cuadro tenemos los costos unitarios, que en el siguiente cuadro van a pasar a una esquina. Como podemos ver en la columna de disponibilidad, tenemos los siguientes datos, que son de 60, 40 y 80. Y en la fila de requerimientos tenemos 40, 60, 20, 30 y 70. Cosa que estas cantidades se van a copiar tal cual en el siguiente cuadro. Primeramente tenemos que igualar la oferta con la demanda. Para esto vamos a sumar lo que es disponibilidad, es decir, 60 más 40 más 80, que nos da un total de 180, y los requerimientos, 40 más 60 más 20 más 30 más 70, que nos da un total de 220. Entonces, ya que 180 y 220 no son iguales, para poder igualar tenemos que añadir una cuarta fila. Tenemos que añadir una cuarta fila a la oferta, es decir, a las fábricas. Estas van a ser consideradas una fila artificial. Entonces, lo que le queda a 180 para llegar a 220, la diferencia es de 40. Entonces, vamos a añadir los 40 y con eso ya nos da una igualdad. En la oferta tenemos 220 y en la demanda 220. Y los costos los vamos a añadir, que vamos a añadir al cuadrante van a ser de 0. Bueno, primeramente vamos a empezar identificando los costos mínimos sin considerar los ceros. Como podemos ver, como costo mínimo tenemos 2 veces 10. En este caso hay un empate, por lo cual este se rompe de forma arbitraria. Así que se le asigna a cualquiera. En este caso vamos a elegir lo que es 10 de la columna 2, fila 3. Entonces, vamos a cubrir su totalidad con 60 que tenemos en la demanda y lo vamos a tachar para dejarlo en 0. Entonces, toda la columna 2 lo vamos a tachar, que en este caso yo los puse una X. ¿Esto por qué? Porque ya ha quedado en 0. Entonces, en la fila de la fábrica 3 tenemos la cantidad de 80, que su restante va a ser 20. Entonces, tachamos el 80, lo dejamos en 20. Y como podemos ver, el siguiente costo mínimo es otra vez 10, que está en la columna 5 y la 3. Podemos ver que en la columna 5 del distribuidor es de 70, pero nos damos cuenta que en la fila de la fábrica 3 nos queda solo 20. Entonces, vamos a cubrir con lo que queda, que es 20, y tachamos 20 para dejarlo en 0. Entonces, al llenar los 20 al cuadrante, lo que es 70, lo vamos a tachar y dejar lo que le resta, que es 50. Luego vamos a tachar la fila de la fábrica 3, porque este ya está en 0. Entonces, lo demás se hace por el mismo procedimiento, eligiendo el costo mínimo. Podemos ver que después del 10, el costo mínimo que le sigue es el 11. Entonces, vamos a cubrir con los 20 del distribuidor a la columna 3, tachamos los 20 y lo dejamos en 0. Entonces, como ya quedó en 0, tachamos toda la columna y el cuadrante de la fila 2 de la fábrica lo vamos a tachar y ya nos quedaría en 20. Luego vemos después que después del 11, el que le sigue es el 12 como costo mínimo.
de la columna 4, fila 1. Entonces vemos que tenemos 30 en el distribuidor. Cubrimos con esos 30 y lo vamos a tachar para dejarlo en 0. Entonces los 60 de la fila 1 lo vamos a tachar y nos quedarían 30. Ya que nos queda en 0 el distribuidor, la columna 4 lo vamos a tachar porque ya está en 0. El siguiente costo mínimo es el 15, que está en la columna 1, fila 2. Entonces vamos a cubrir con lo que nos queda, que es 20 de la fábrica, y vamos a tachar el 20 para dejarlo en 0. Ya que está en 0, vamos a tachar toda la fila de la fábrica 2, y los 40 del distribuidor también los vamos a tachar y dejar en 20, porque es lo que nos resta. El siguiente costo mínimo sería el 16 de la fila 1, columna 5. Entonces vamos a cubrir con los 30 que nos quedaría de la fábrica 1. Ya que lo cubrimos con los 30, lo vamos a tachar y dejar en 0. Y ya que está en 0, vamos a tachar toda la fila 1, porque ya está en 0. Y los 50 del distribuidor también los vamos a tachar y vamos a poner lo que nos quedaría, que es 20. Entonces solo nos quedan los ceros. Vamos a cubrir con 20 del distribuidor, lo tachamos y dejamos en 0. Y ya que tenemos 40 de la fábrica, lo vamos a tachar y dejar en 20. Entonces nos quedaría el último 0. Vemos que tenemos 20 en la fábrica y 20 en el distribuidor. Entonces cuadra. Cubrimos con 20, los tachamos y nos quedan en 0. Ya que todas las cantidades nos quedaron en 0, para verificar vamos a reemplazar en la siguiente ecuación m más 1 por menos 1. Entonces, tenemos en la columna 5 más 4, que son del distribuidor y de la fábrica. De la fábrica tenemos 4 filas y del distribuidor tenemos 5 columnas. Entonces, es un total de 9. Lo restamos menos 1 y nos da 8. Entonces podemos ver que dentro del cuadrante tenemos 8 casillas llenas. Y finalmente vamos a calcular lo que es el costo mínimo total. Este se va a realizar multiplicando las cantidades asignadas por sus costos correspondientes, que en este caso serían 30 por 12, más 30 por 16, más 20 por 15, más 20 por 11, más 60 por 10, más 20 por 10, más 20 por 0 y más 20 por 0, que nos da un total de 2.160 como costo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio dice, una empresa la cual tiene 4 talleres en las cuales se fabrica y ensamblan bicicletas para luego ser transportadas a 4 distritos de mercados para su comercialización. El gerente desea conocer el costo mínimo de transporte de toda la producción en base a toda la información disponible. Como aquí podemos ver, tenemos 4 fábricas y que sus montos son 500 del taller A, 250 del taller 2, del taller 3 350 y del taller 4 650. En el mercado, la demanda, mercado A 350, mercado B 250, mercado C 350 y mercado D 450. Eso tenemos que igualar, pero como vemos sumamos y en la suma la oferta de la cantidad de los talleres es mayor a la demanda de los mercados y tendríamos que aumentar una columna. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, como podemos ver, ya se aumentó una columna y las columnas en su costo mínimo, el costo por unidad está 0 y mientras que a las otras se les pone su costo por unidad. Empezaríamos por el costo mínimo, omitiendo los ceros, que es el 6. El taller 2 llevaría a dar los 250 y tacharíamos y llegaríamos a 0. Luego empezaríamos, no, me estoy equivocando. El taller 2 con la mercadería D
llegaríamos a solventar solo con 250. De 450 estaríamos 250 y nos quedaría 200. Luego iríamos a la mercancía C, al mercado C, del taller 1, que nosotros tenemos 500 y solventaríamos con 350 llegando a 0. Y ahí disminuimos nuestros 500 a 150. Luego vamos al, a la mercadería A, que es el taller 9, que es la mercancía del costo por unidad 9, que lo vamos a solventar con 150, porque es lo que nos queda. Y como nos piden 350 ahí, vamos a restar y nos va a quedar 200. Luego vamos al siguiente costo, que llegaríamos a la mercadería B, en el taller 3 del 10. De ahí tenemos para solventar 300 y descontaríamos 250 que nos pide la mercadería B para llegarlo a 0. Y ahí descontamos los 300 y nos quedaría 50. Luego vamos a la mercadería D, que solo en el taller 3 nos quedaría 50 para solventar. Como más antes ya solventamos con 150, ahora solo nos quedaría 200 y solventamos con 50 y nos quedaría 150. Luego vamos a la mercadería A con el taller 4, que ahí tenemos para solventar 200 para que se vuelva en 0, como hace rato ya descontamos. Y descontando los 200 nos queda 450. Luego vamos la mercadería D con 150, el taller 4, y lo descontamos los 150 y nos quedaría 300. Y por último vamos al costo por unidad 0, que nos queda los 300, y solventamos también eso y nos queda el 0. Luego hacemos la multiplicación para sacar el costo mínimo. Y empezamos con el costo mínimo, hacemos la multiplicación de 250 por 6, 350 por 8, 150 por 9, 250 por 10, más 50 por 11, más 200 por 14, más 150 por 16. En la suma, en la multiplicación nos da 1500, más 2800, más 1350, más 2500, más 550, más 2800, más 2400. La suma del costo mínimo llegaría a ser 13.900. Continuando con la exposición del ejercicio 5, tenemos una empresa tiene 4 fábricas, fábrica A, B, C y D, 4 depósitos distribuidores. Tenemos en la oferta 500, 250, 300, 650. En la demanda tenemos 350, 250, 350 y 300. Vamos a igualar la oferta y la demanda. La oferta tiene un total de 1.700, la demanda es 1.250. La tenemos que restar ya que no iguala, nos da un resultado de 450. En este caso, entonces creamos la columna ficticia, llenamos de 0. Como siguiente paso, vamos a buscar el valor más pequeño, sin incluir los ceros. Entonces sería 9. Quiere decir que acá voy a asignar la mayor cantidad posible. Puedo asignar sin problema 250. Y 250 me queda 0. Entonces tachamos la fila B. Seguimos buscando el siguiente valor pequeño. Buscamos el de menor a mayor. Sería el 15. Le asignamos 300. De 350 restando nos queda 50. Tachamos la fila C. 300 queda en 0. El siguiente costo menor es 16. Le asignamos 50. Ese sobrante de 350, estos 50 que asignamos restamos al 500, al igual 450. Tachamos 500, queda 450.
y tachamos la columna 3 porque ya quedó en 0. El siguiente costo menor es el 17 de la columna 2. Acá le asignamos la mayor cantidad posible. Puedo asignar los 250. Tachamos 250, queda 0. También tachamos la columna 2. Y 650 menos 250, 400. 650 tachamos. El siguiente costo menor es 17. También 17. Asignamos la mayor posible. Entonces, los 350. La columna 1 queda en 0. Tachamos. 450 menos 350 nos da igual a 100. Nos queda 100 en la fila A. El siguiente costo valor es 20. Le asignamos 50, la columna queda en 0. Tachamos la columna 4. Y en la oferta nos queda 350, restando 400 menos 50. Por último, nos queda la columna ficticia de ceros. En fila A asignamos 100 y la fila nos queda en 0. Entonces tachamos nuevamente. Ahora en fila D asignamos 350 y fin. De esta manera, todas las filas y columnas quedan en 0. Todos satisfechos. Igualamos a la fórmula de m menos n menos 1 igual a 8. Tenemos 8 casillas llenas. Como pueden ver, los 8. 350 por 17, 50 por 16, 100 por 0, 250 por 9, 300 por 15, 250 por 17, 50 por 20 y 350 por 0. Nos da la total de 18.750, sumando y todo. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, licenciado. Continuando con la exposición del método de asignación, a continuación tenemos un ejercicio. El enunciado dice, un equipo de 3 ingenieros debe ser asignado para realizarse 3 tareas, ¿no? Se requiere encontrar lo que es la asignación del costo mínimo, para lo cual se dispone costos asociados a que el ingeniero realice la tarea. Por ejemplo, el costo correspondiente a que el ingeniero asuma la tarea 1. Aquí tenemos la tabla de la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y los 3 ingenieros. El paso 1 que vamos a hacer es encontrar lo que es con el método húngaro, es identificar el valor mínimo de cada fila. En el caso de la fila 1, dicho valor es el 9. El costo del ingeniero, el costo del ingeniero de la fila 1 sería la tarea 3, ¿no? El 9. Y bueno, así de cada fila. Siguiendo, tenemos que restar de cada columna el valor mínimo, ¿no? De la tarea 1, de la tarea 2, de la tarea 3. Y bueno, tenemos valores abajo. La aplicación del paso 2 produce mínimos de cada columna, según se observa en la tabla. Al restar estos valores de las columnas respectivas, se obtiene la siguiente matriz reducida, ¿no? Restando el 1 a la tabla, nos quedaríamos con 0 y tenemos, agarramos lo que es el valor mínimo. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, las celdas con valor 0 y de color celeste son la solución óptima, ¿no? En consecuencia, al ingeniero 1 le tocaría realizar lo que es la tarea 2, al ingeniero 2 haría la tarea 1 y el ingeniero 3 haría la tarea 3. Cada ingeniero realiza exactamente una tarea y el costo total de dicha asignación, o sea, es el valor óptimo, ¿no? Es de $9, $10, $8 y el total sería 27. En este ejercicio tenemos ya se desea asignar depósitos para abastecer localidades. Ahí está nuestra tabla de depósitos A, B, C y D y la localidad 1, 2, 3 y 4. Siguiente, por favor. Primer paso. Para el primer paso tenemos que localizar los mínimos de cada fila.
de la fila A, B, C y D. De la fila A, nuestro valor mínimo es 200, de la B 190, de la C 180 y de la D 180. Paso 2. Restamos de cada una de las filas el mínimo. En el caso de la fila A sería la 200, en la B sería la 190. Y así sucesivamente, 200 menos 230 nos queda 30, 210 menos 210, y así sucesivamente vamos restando de cada fila los mínimos. Y luego procedemos a restar de cada columna el mínimo. En nuestro caso, de la columna 1 es el 0, en la columna 2 el 0, en la columna 3 10, nuestro valor mínimo, y en la columna 4 el 10. Y procedemos a restar. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos ya donde está restado con cada columna. Y aquí, una vez restado de las columnas y las filas, se procede a eliminar las filas y columnas donde existen 0. En este caso, en la fila A, B, tenemos ceros y procedemos a tacharlos. Y en la columna 2, igual. ¿Por qué no se tacha de la 3 de la 4? Porque ya por la fila se está tachando los ceros. Luego elegimos de los números que se quedan en el que sea el valor más mínimo posible, que en este caso sería 20, y comenzamos a restarlo de los sobrantes y sumarlos a los valores interceptados por las líneas. En este caso, donde se interceptan, en esa fila, la fila A, B, C y la columna 2 solo son los únicos que se están interceptando. Y a eso lo sumamos el valor mínimo, que es 20. A esa columna 2 lo sumamos más 20, más al 20 más 20, 40, y a los demás procedemos a restarlos. Y se procede a identificar en qué punto se encuentran los ceros para distribuirlos de los depósitos a las localidades. Y ahí tenemos la solución, donde los valores originales sumamos y tenemos 790. En el siguiente ejercicio nos dice, el departamento de marketing de una empresa de munición ha analizado 5 de sus productos después de un estudio realizado durante un año. Se ha detectado que el número medio de defectos por producto cambia en función del producto de trabajo que ha sido asignado para su producción. En la siguiente tabla se indica el número medio de defectos según la asignación de cada grupo de trabajo a cada producto. Entonces nos pide que asignemos los grupos de trabajo a los diferentes productos, de que se minimice el número total medio de defectos, observación, y que cada grupo solo puede estar asignado a un producto, y que cada producto solo puede tener un grupo asignado. Bien, entonces en nuestra tabla vemos que tenemos 5 grupos de trabajo a los cuales queremos asignar un producto que vemos ahí, que son los A, B, C, D y E. Entonces, en esta tabla vamos a elegir los valores mínimos de cada grupo de trabajo, que lo tenemos ahí marcado, que son el 8, el 6, 12, 17 y el 10. Y lo vamos restando con esos valores cada fila de grupo de trabajo, donde tenemos 11 menos 8 que nos da 3, 17 menos 8 que nos da 9, 8 menos 8 que nos da 0, 16 menos 8 que nos da 8, 20 menos 8 que nos da 12. Entonces vamos restando todos los valores de la tabla. Una vez restado todos los valores, tenemos la siguiente tabla. Bien, en esta tabla, de igual manera, vamos a elegir los valores mínimos que están marcados ahí de azul. Esos son para nuestras columnas. Entonces, de igual manera, vamos a ir restando esos valores, donde 3 menos 1 que nos da 2, 9 menos 0 que nos da 9, 0 menos 0 que igual nos da 0, 8 menos 0 que igual nos da 8, y 12 menos 4 que nos da 8. De igual manera vamos restando todos los valores, y para nuestra columna tenemos la siguiente tabla, donde hay que buscar tachar la mínima cantidad de líneas con
con la máxima cantidad de ceros. Entonces lo vamos tachando, que están ahí marcados de amarillo. Ahora, los números que que no fueron tachados, esos vamos a ir restando con el mínimo valor que está marcado en nuestra tabla, que es el 1. Y los vamos restando todos los que no están tachados, que donde 2 menos 1 que nos da 1, 9 menos 8 que nos da 9 menos 1 que nos da 8, y así lo vamos restando todos los valores que no están marcados, y los que están marcados pero no insertados, esos valores los vamos copiando lo mismo, y los que están intersectados, como vamos viendo en nuestra tabla, que son el 3, el 0, el 2 y el 1, esos valores los vamos sumando con el valor mínimo elegido. Una vez sumado nuestros valores, tenemos la siguiente tabla, donde vemos que aún tenemos las cuatro filas. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento, donde de igual manera vamos a elegir el valor mínimo de los valores que no están tachados, que es el número 1 igual que está marcado, y eso de igual manera lo vamos restando. También los números que están tachados pero que no están intersectados, los vamos copiando el mismo valor, y los que están intersectados lo vamos a sumar más 1, que es el valor mínimo. Entonces tenemos la última tabla, donde vemos que ya tenemos las 5 filas. Entonces intentaremos, vemos que nos damos cuenta que no es posible ya tachar 4 líneas, las 4 filas. Entonces damos por terminado el procedimiento, donde la asignación, para asignar cada grupo de trabajo, entonces el grupo de trabajo va a pertenecer al grupo A, donde su valor es 11, el grupo de trabajo 2, que se le va a asignar el producto D, que su valor es 6, y el grupo de trabajo 3, que le asignamos al grupo E, al producto E, que su valor es 16, el grupo de trabajo 4, que le asignamos al producto C, que va a ser 17, el grupo de trabajo número 5, que le asignamos al grupo B, y su valor es 10. Entonces lo vamos a sumar todos los valores y nos dan 60. Y eso es todo.